Bien, ayer hablamos sobre las glomerulopatías primarias, sobre todo las no proliferativas. Hoy hablaremos sobre las que tienen un patrón proliferativo, o sea, de ese glomérulo que hemos visto ayer, pues pueden proliferar las células endoteliales, mesangiales, ¿no? O, digamos, endoteliales. Entonces, comenzaremos hoy con la nefropatía IgA. Fue descrita por Breuer en el año 68, ¿no? Fue descrita como la más frecuente en el mundo. Y les decía ayer justo que en toda Europa es la más frecuente. Y probablemente sea porque la sintomatología que presenta, muchas veces nosotros simplemente la observamos y no hacemos la biopsia. Es probable que aquí también sea bastante frecuente. ¿Qué tenemos en su patogenia? El depósito de inmunoglobulina A está en el mesangio. Hay presencia de ya depósitos glandulares que se ven en el mesangio y nos está diciendo que esto es una enfermedad por inmunocomplejos, ¿no? Y también por la activación del complemento. Hay ya después la progresión de la lesión hacia la insuficiencia renal crónica. Entonces, más o menos esta es la forma como va progresando y dónde va siendo el lugar. Vamos viendo. En la histología es una proliferativa focal o difusa, puede ser, ¿no? Donde vamos a observar expansión segmentaria e intercelularidad del mesangial. O sea, esas células que están como armando el esqueleto en el centro, ahí es donde va a proliferar estas células. La presentación, vamos a ver, puede ser muy tenue, muy suave en sintomatología, micromaturia, proteinuria, pero también puede ser muy agresiva y llegar incluso a presentar una gran proliferación con semilunas, como vamos a ver, con crecientes fibrocelulares, fibroepiteliales. El diagnóstico nos ayuda mucho acá la inmunofluorescencia. Es el microscopio de inmunofluorescencia que nos va a dar la característica de presentar a nivel mesangial justamente la IgA. En los pacientes muchas veces vamos a encontrar pues, que la IgA está elevada en más del 50% de casos y los niveles de complemento podrían ser normales. Muchas veces no nos alteran los niveles de complemento. Y hay una clasificación que han hecho de Oxford de la IgA y bueno, la definen justamente por su hipercelularidad mesangial y endocapilar, ¿no? Glomerulosclerosis segmentaria y ya en la otra etapa fibrosis, atrofia tubular, definiendo un score de gravedad y de progresión. Más o menos para que vean, acá hay más células de lo habitual, ¿no? Los sectores que a veces 3, 4 células, pero acá hay más de 5 muchas veces, ¿no? En estas zonas sí hay menos celularidad. Entonces, este más o menos es el patrón que vamos a observar. En este caso se trata de una paciente de 29 años que tenía una hematuria recurrente, macro y proteinuria leve, ¿no? Y en cuanto a función renal, pues no había alteraciones. Acá nuevamente para ver la hipercelularidad mesangial, hay un aumento de las células en la proliferación, en este caso un paciente de 45 años. Y aquí lo que decíamos, lo clásico, la inmunoglobulina A en un mesangio, lo que nos va a hacer el diagnóstico. Bien. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Una presentación puede ser hematuria, macroscópica y asintomática. En las infecciones respiratorias, cualquier caso de una infección, pueden desencadenar episodios, ¿no? Que pueden cursar pasivamente un buen tiempo y nuevamente activarse
por cualquier problema, digamos, infeccioso viral, respiratorio generalmente, suelen aparecer nuevamente cuadros de hematuria, que a veces macroscópica y muchas veces microscópica, ¿no? En este caso de macroscópica, cuando es macroscópica la hematuria, pues puede ir durante los brotes, sobre todo a una insuficiencia renal aguda. En el otro caso, 30-40%, y es lo que más vemos quizás en nuestro medio, es la hipertensión arterial y la hematuria microscópica. O sea, no hay macroscópicamente sangre, pero sí, digamos, al microscopio. Y muchas veces no hay otra clínica, solamente hematuria microscópica. Dice que el resto en forma de síndrome nefrótico crónico, con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal. En algún porcentaje, como 5%, puede haber hipertensión maligna, que va conjuntamente con la clínica de la proteinuria moderada y hematuria. En cuanto a su evolución, en 20 años, pues un 20-30% desarrolla enfermedad terminal. ¿Cuáles serían los factores para mala evolución? Presión alta, que haya cierta enfermedad renal crónica durante su diagnóstico nomás, que la proteinuria sea muy persistente, y se ha visto que también es de mal pronóstico en el varón, y sobre todo si hay mayoría de edad. Cuando yo diagnostico, tengo varón, edad mayor de 60 años, hipertensión y algo de insuficiencia renal, el pronóstico no es bueno, es malo. ¿Qué hay de tratamiento? La verdad es que si es asintomática, solo hay microhematuria, proteinuria, no hay descrito, digamos, un tratamiento específico. Tratamiento conservador, ARA2, IECA, ¿no? Y está descrito esto de dosis elevadas de ácidos grasos, omega 3. Simplemente es algo de ayudar, porque la inmunosupresión, como la prednisona, es muy objeto de controversia, ¿no? Nadie se ha puesto totalmente de acuerdo, salvo cuando ya tengo un caso totalmente avanzado y probablemente ya hay mucho daño, pues ahí se animan a hacer una inmunosupresión, que al final no sabemos realmente si es tan beneficiosa o no, si realmente estamos cambiando ese curso de mala evolución que tiene la paciente. Y ahí se usa prednisona, ciclofosfamida, ¿no? Como dice en las pautas de las glomerulonefritis extracapilares, o sea, las más agresivas. Bien, eso en cuanto a la IgA. No es tan frecuente, pero sí hay casos donde tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa. La característica de ella es que ante una infección, y digamos, dependiendo de dónde sea la infección, 7 a 21 días para las faringitis, 14 a 21 días para las cutáneas, puede presentar a nivel renal un compromiso. ¿Y cómo se presenta? Hay un cuadro nefrítico, hay hipertensión, ¿no? Puede haber hematuria macroscópica, y si se trata de postestreptocócica, pues las antiestreptolixinas O están elevadas. Pero no es, digamos, patognomónica solo del estreptococo. Cualquier bacteria hemos visto que puede causar, y no solo vía faríngea, sino dérmica e incluso a veces digestiva. Entonces la postinfecciosa, que se llama ahora, puede obedecer a un germen, digamos, y el organismo está presentando esa reacción de ese germen. Aquí el tratamiento es valorar cómo está su presión, su estado de hidrosalino, usar diuréticos si está edematoso, si hay alguna infección concomitante, usar antibióticos, pero también no está descrito que haya que usar, digamos, agentes inmunosupresores. El curso clínico de este cuadro más o menos puede estar dentro de un mes.
Si la posis infecciosa está dentro de un mes y comienza a aparecer, a mejorar el volumen urinario, comienza, digamos, a bajar la creatinina, porque muchas veces necesitan hasta diálisis. Entonces ahí, digamos, estamos observando ya el inicio de una recuperación. Pero también hemos tenido casos donde pasa el mes, siguen en oligonuria, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Plantearnos hacer una biopsia. Porque si yo hago el diagnóstico de posis infecciosa, no tiene razón de hacer la biopsia. Pero sí, si ya pasé el mes, si el cuadro sigue con oligonuria o de repente dependiendo de diálisis, ahí tendría que hacer, digamos, la biopsia. Pues más descrita en niños, que a veces puede ser epidémica. O sea, puede haber, digamos, cepas que cojan a poblaciones, digamos, importantes, a veces a nivel escolar, y no es un caso aislado, sino pueden haber varios. Entonces, etiología, bueno, hemos visto que el prototipo es la asociada infección del estreptococo, pero el mecanismo patogénico no es conocido. Podría ser efecto tóxico directo de alguna proteína estreptocócica o digamos, algún antígeno que desencadene inmunocomplejo, ¿no? Como decía, el espectro pues, infeccioso es variado, puede haber muchos gérmenes que pueden causar una posinfecciosa. En algún caso que se han hecho biopsias, hay una hipercelularidad, ¿no? Global, difusa, de las células mesangiales, endoteliales, ¿no? Hay proliferación endocapilar con nectrófilos incluso. Y por inmunofluorescencia se detecta un patrón de tinción granular grueso para C3 en la pared capilar. Son los pocos casos que a veces se hace biopsia, como digo, no es habitual hacer una biopsia pasando el mes. Muy bien, esa es la posinfecciosa. Ahora tenemos otra glomerulopatía que en nuestro medio es después de la esclerosante focal y cementaria frecuente. ¿Por qué lo es? Porque en muchos casos, vamos a ver, se asocia a problemas infecciosos. Se asocia, por eso es mayor en países en vías de desarrollo. Hay muchos países de África o Latinoamérica es donde se ve que es una de las principales causas todavía, y no es la IgA como habíamos dicho, es en Europa, ¿no? Llamada también mesangio capilar, y como les decía hoy en la mañana, pues a veces no hay que considerar que esta es una enfermedad en sí, sino un patrón, porque vamos a ver, son diversas patologías que van a adoptar este patrón de membrana proliferativa. ¿Qué hay en ese patrón? Hay hipercelularidad mesangial, hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, que van a ver que el microscopio incluso se ve doble membrana basal, y hay interposición mesangial en la pared capilar. Entonces, todo esto nos hace un patrón de membrana proliferativa. Nos dice que se adopta un patrón lobular, es como si fueran varios lóbulos dentro de un glomérulo con proliferación celular. Como resultado del depósito de inmunoglobulinas, factores de complemento, ambos en la pared capilar y en el mesangio. O sea, también hay atrapamiento de inmunoglobulinas, complejos y complemento a nivel mesangial. Su prevalencia, 1 a 4% en Europa y en Estados Unidos. En España es la cuarta causa, ¿no? Esta es la más frecuente, como en países de vía de desarrollo, Asia, África, Sudamérica, y entre 20 y 50% está, digamos, es una causa de biopsia renal. Las formas que no obedecen a un secundarismo generalmente se presentan en niños y adultos jóvenes. Las otras, vamos a ver, se van a asociar a otras patologías y generalmente es de personas mayores.
si hiciéramos una evaluación por el microscopio electrónico, la calificaríamos o la clasificaríamos de tres tipos, ¿no? La 1, solamente hay depósitos inmunes en el mesangio y el subendotelio. En la tipo 2 tendríamos depósitos densos ya en la membrana basal glomerular, en túbulos también y a veces en cápsula de goma. Y en la tipo 3 los depósitos no solo serían subepiteliales, mesangiales, sino también subendoteliales. O sea, hay una gran, digamos, proliferación celular, hipercelularidad subepitelial, mesangial y subendotelial. Eso electrónicamente, pero vamos a ver que hay otras formas de clasificar. Esta es por inmunofluorescencia, y a la inmunofluorescencia solamente nos quedamos con dos tipos, que es una donde hay inmunocomplejos, ¿no? Y la otra es donde hay solo complemento. En la primera, inmunocomplejos, hay muy escasa a veces elementos del complemento, o generalmente no lo hay. En cambio, en la que es mediada por complemento, casi exclusivamente solo es complemento. Eso es lo que llama, digamos, al diagnóstico, ¿no? Entonces, en este algoritmo, la membrana proliferativa, vamos a ver en este caso depósito de C3 e inmunoglobulinas en capilares y mesangios, ¿no? Entonces, acá hay inmunoglobulinas en el mesangio. Glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos. O sea, si hay inmunoglobulinas, ya hay complejos. Entonces, hay inmunoglobulinas o inmunocomplejos circulantes. Y estas, como decíamos, ¿a qué se pueden deber? Uno es procesos infecciosos. Entonces, por eso es que quizás es mayor en países en vía de desarrollo. Dos, ya asociada a enfermedades autoinmunes, donde pueden haber desde lupus a Sjögren, etc. Y el otro brazo es que pueden asociarse a gammapatías monoclonales, o sea, trastornos de las células plasmáticas de médula ósea con una producción, digamos, monoclonal de un tipo de proteína. Entonces, eso en cuanto a las de membranas proliferativas por inmunocomplejos. Las otras, la tipo 2 diríamos, es depósitos de C3 en capilares y mesangios y inmunoglobulinas negativas. Entonces, acá que vemos solamente con complemento. En este caso se ha visto que la alteración está, digamos, a nivel de la vía alterna. En la microscopía electrónica solamente vamos a detectar esta de depósitos densos y en el otro lado solo C3. La disminución de la vía alternativa y complemento, como decíamos, es la causa, digamos, en estas glomerulopatías. Muchas veces a estas glomerulopatías ya se llama glomerulopatía C3, que puede ser C3 pura o por depósitos densos, ¿no? ¿Y por qué hay alteración de la vía alterna del complemento? Porque hay anticuerpos, hay mutaciones, ¿no?, de los factores del complemento o de las proteínas que son las reguladoras. O sea, hay algún motivo por el que se va a alterar. Sigue. La pantalla. Decíamos que la disfunción de la vía alterna va a obedecer pues a trastornos genéticos o mutaciones, y es por eso que vamos a tener este tipo de glomerulopatía, ¿no? Clasificación inmunohistoquímica es más o menos lo que ya estamos viendo. En depósitos aislados de C3 no hay inmunoglobulinas, en cambio en este brazo vemos que sí hay C3, escasamente probablemente inmunoglobulinas. En esta de que solo hay C3 se llama nefropatía C3, ¿no?
y en la otra que hay inmunoglobulinas y algo de C3 se llama glomerulonefritis membrana proliferativa, ¿no? Aquí en este caso es el complemento, se activa por la vía clásica, ¿no? O sea, C3 la vía alterna y cuando hay inmunocomplejos ya es por la vía clásica. En cuanto a C3, esa activación del complemento nos va a dar, por un lado, depósitos densos. Vamos a ver que es como una membrana totalmente gruesa que puede hacerse aledaña a la otra membrana, puede haber como una doble membrana, vamos a ver, depósitos densos. Y el patrón es de membrana proliferativa, pero la otra solamente tiene complemento y se le llama glomerulonefritis C3. Entonces tenemos depósitos densos y C3, las que son mediadas solo por el complemento. En cambio, la que tiene inmunoglobulinas y algo de complemento va a ser el tipo 1, patrón típico de la membrana proliferativa, y el tipo 3, ¿no? Patrón típico más depósitos subepiteliales. En este caso solamente había depósitos mesangiales y endoteliales. En cambio acá ya hay depósitos también subepiteliales, ¿no? Muy bien, entonces ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que incluso hay presencia de trombos hialinos en las luces capilares. Cuando hay esto, decimos esto es secundario y hay que descartar, porque esto se ve bastante en lupus, crioglobulinemia, ¿no? Pero puede tener en su presentación. La inmunofluorescencia, como ya dijimos, va a permitir distinguir si el daño renal es de la membrana proliferativa ha sido iniciado por inmunocomplejos, ¿no? Y si ha sido solo por el complemento de su activación de la vía alterna. Bien, en la mediada por inmunocomplejos, la inmunofluorescencia nos ofrece datos sobre la posible etiología. Aquí es donde tenemos que ver si está asociada, ahí es inmunocomplejos, pero está asociada a gamapatía monoclonal, como decíamos. Podemos encontrar cadena ligera, lambda, kappa, puede estar asociada a un mieloma múltiple, a, digamos, gamapatías de significado incierto. Entonces, pero hay una gamapatía que, digamos, está ocurriendo, está produciéndose una proteína monoclonal y adicional tenemos el patrón de membrana proliferativa, pero por inmunocomplejos. Puede estar asociada a infección por virus de la hepatitis C. En este caso se puede encontrar IgM, G, C3 y también kappa y lambda. En las asociadas a enfermedades autoinmunes, ahí se puede ver varias inmunoglobulinas P, M, A y proteínas del complemento, ¿no? Entonces, esta es de la vía clásica. Y la mediada por el complemento solo hay depósitos, como repetimos, de C3 en el mesangio y en la pared capilar. Y miren el patrón lobular que hay, ¿no? Como si fueran glóbulos. Ese es el patrón típico de una membrana proliferativa. Entonces, a la microscopía electrónica revela depósitos mesangiales, subendoteliales y a veces también subepiteliales. Es una de las más proliferativas, por eso es su nombre, ¿no? Membrana proliferativa. Aunque a la electrónica, pues ahí el complemento no nos dice la vía clásica, la alterna, simplemente los depósitos a diversos niveles. Simplemente para ver la celularidad, ¿no? Proliferación mesangial, también la matriz mesangial como ensanchada. Capilares bastante llenos. Y aquí, digamos, para ver los depósitos densos, ¿no? Aquí tenemos la membrana como
vamos haciendo un depósito de complejos de una forma muy densa. Este es el endotelio, totalmente densos, y eso lo encontramos en la microscopía electrónica. Bien, en clínica, ¿cómo vamos a presentar? Generalmente se va a presentar con un síndrome nefrítico. Y puede ocurrir, pues, los primarios, como hemos dicho, en niños, pero en una forma secundaria o debido a infecciones o gamopatías va a ser en adultos, ¿no? En muchos casos también hay clínica benigna. Tengo algunos pacientes que recibieron algún inmunosupresor y desde ahí no han hecho ningún cuadro. Si hacen es una proteinuria mínima, puede haber casos muy suaves, ¿no? Entonces, la mitad de los pacientes van a síndrome nefrótico. Un 25 presentan proteinuria y hemanturia asintomática, que no llega a ser nefrótica. Otro 25 puede cursar con síndrome nefrítico agudo. Esta es una de las características, incluso con compromiso de función renal. En muchos casos, en el momento del diagnóstico, ya hay compromiso de función renal, por eso el síndrome nefrítico. Y también podría presentarse con una evolución rápidamente progresiva, que en días o semanas ya está completamente dañado el riñón. La tipo 1 más con nefritis, la tipo 2 con síndrome nefrótico. Supervivencia renal menor del 65% a los 10 años, ¿no? Y peor pronóstico en el tipo 2. ¿Cómo hacemos la evaluación de un posible caso de una membrana proliferativa, ¿no? Hay que hacer desde la anamnesis, hay que buscar si hay posibilidad de foco infeccioso, posibilidad de enfermedad autoinmune o gamopatías, ¿no? Porque estas vamos a verlas relacionadas a la membrana proliferativa. Al examen clínico también si hay algún órgano comprometido, adenopatías, masas, y los estudios analíticos, pues acá tenemos que descartar problemas virales, por ejemplo, desde HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Y en algunos casos ver ¿cómo se llama? El PCR de estos virus, ¿no? Muchas veces a esa carga viral es importante para ver si realmente está correspondiendo o no al virus. Bien, la electroforesis e inmunofijación en sangre y orina puede ayudarnos. La electroforesis nos va a dar qué tipo de proteínas hay tanto en suero como en orina, y la inmunofijación, ¿no? Si ya tenemos algún patrón monoclonal para observarla mejor que la electroforesis simplemente. Estudios inmunológicos, repetiremos desde anticuerpos antinucleares, podemos estar frente a un lupus o un SHORE, ¿no? Anti-DNA, reumatoide, las globulemias, complementos de 3 y 4. Todas estas baterías de problemas inmunológicos para ver dónde va a cuadrar nuestro posible diagnóstico. También está indicado hacer cultivos desde orina, hemocultivos. Si hay algún foco, también hacer cultivos. Incluso el mantú, que es para TB, ¿no? Y esto dice si hay factores epidemiológicos, si hay esa posibilidad de encontrar. En cuanto a otros análisis, pues la bioquímica hepática, la vitamina C reactiva, la velocidad de sedimentación, ¿no? Incluso el estudio de sangre periférica. Por supuesto, una tomografía de inicio, ecografía abdominal, que incluye los riñones, hígado, mamografías, si hay presencia de problema osteoarticular, mamografías óseas, incluso el fondo de ojo, que nos va a ayudar a ver muchas veces si hay una retinopatía hipertensiva que puede, digamos, asociarse a la clínica. Entonces, la evaluación acá tiene que ser muy meticulosa, tanto en historia, en examen y sobre todo
protocolo de laboratorio que hay que pedir, porque si no estamos ante la duda de pudo ser, será, no será, ¿no? Bien, en el caso de que la membrana proliferativa es mediada por inmunocomplejos, una antigenemia persistente que genera la formación de complejos antígenos y cuerpos circulantes, ¿no? Estos inmunocomplejos, ¿qué van a hacer? Van a activar la vía clásica del complemento, sus factores se depositan junto a eso con inmunoglobulinas en la membrana basal y el mesanquio. Más o menos es la forma como va ocurriendo este daño. A la inmunofluorescencia, como ya hemos visto, vamos a ver inmunoglobulinas y complemento, porque es la mediada por inmunocomplejos. En otro caso era negativo a inmunoglobulinas. Las asociadas a problemas infecciosos, a enfermedades autoinmunes y las asociadas a discoteinemias. Aquí hay hasta AR, Sjögren, varios, digamos, enfermedades autoinmunes, enfermedad mixta de tejido conectivo, y en las discoteinemias, bueno, vamos a tener desde la identificado incierto, mielomas, linfomas incluso, leucemias, ¿no? Aparte del mieloma múltiple. Entonces, esto más o menos es para ver cómo están asociadas las infecciones, cómo se asocian a enfermedades autoinmunes y a discoteinemias o gamopatías. Y las medidas por el complemento, pues simplemente, como decíamos, hay una disregulación de la vía alterna del complemento y van a ocurrir muchas formas, desde alteraciones genéticas o cambios o mutaciones en los factores que controlan la vía, digamos, alterna del complemento. Esta glomerulopatía C3 pues, ya es reconocida con ese nombre propio dentro de las membranas proliferativas, dada su presencia solamente de C3. Depósitos densos, como ya vimos, y C3 son lo que vamos a encontrar, digamos, en las glomerulopatías C3 se habla, mediada por complemento nada más. Entonces, mediada por complemento tenemos la C3 y depósitos densos. Y repetimos que hay mutaciones de proteínas, actividad y ensamblaje de la C3 convertasa, degradación, o sea, de tal manera que van a alterar la vía alterna. Incluso se habla de que hay factores, hay un factor neofitógeno C3, ¿no?, que es adquirido hasta un 71%. Hay otros problemas que pueden ser hereditarios o mutaciones. Todo esto va a contribuir, digamos, a estas glomerulopatías por C3. Y esto va a cambiar un poco para el tratamiento, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tratar una por complemento que por inmunocomplejos. Muchas veces se habla de que puede haber, digamos, factores también ambientales, ¿no? A veces el hecho de que ya es época avanzada de la vida o hay otros factores que se pueden considerar ambientales, que está escrito incluso para el lupus, son factores ambientales. Ahora, los pronósticos para C3 no es bueno, muchos en poco tiempo van a la enfermedad terminal, y tanto para depósitos densos o C3, aunque alguna es más proteinúrica que la otra, depósitos densos. Los niveles de complemento, C3, C4, complejo de ataque membrana, estudio funcional de la vía alternativa de complemento. Entonces, acá hay alteraciones genéticas de estos C3, de estos factores H, I, B. Entonces, en la vía clásica los factores son C1, C2, C3, C4. En cambio, en la vía alterna son factores H, I, B. Son los factores con letras que equivalen a un C3. Patrón histológico que remeda a membrana proliferativa al microscopio óptico puede ser visto en otras enfermedades, ¿no?, sin ser necesariamente
una membrana proliferativa, semeja una membrana proliferativa. En la fase de recuperación de una microangiopatía trombótica, en el síndrome antifosfolipídico, la nefritis por radiación y la hipertensión maligna. En inmunofluorescencia no va a haber depósitos significativos ni de inmunoglobulinas ni complementos. Entonces decimos que están semejando ese patrón. Por eso que hablamos que no es enfermedad sino un patrón que también puede ser simulado por estas patologías. Y la electrónica tampoco hay depósitos densos en la pared capilar, pero su presentación al microscopio óptico nos sugiere una NP. Bien, en cuanto a tratamiento, el tratamiento en las de inmunocomplejos trataremos pues si hay algún proceso infeccioso. Podemos tratar hepatitis B, hepatitis C, hay otros problemas infecciosos. Si está relacionado a enfermedad autoinmune, pues esta hay que tratarla, ya sea lupus, ya sea síndrome de shock, ¿no? Es la enfermedad de fondo la que tenemos que tratar. Igualmente cuando está asociada a gamopatías. Hay diversas gamopatías que tienen un tratamiento algo diferente, ¿no? Algunas se observan como la del cinturón incierto, el mieloma se trata, ¿no? Pero tenemos que, de acuerdo a la posibilidad diagnóstica, dar el tratamiento. Ahora, los pacientes que tienen MP por autoanticuerpos contra proteína reguladora del complemento, o sea, el tipo de solamente complemento, se ha descrito que podría usarse corticoides y el rituximab. Ahora, más preciso, cuando hay una alteración, digamos, del complemento, una mutación genética, pues acá hay algún monoclonal que sí puede beneficiar, es el eculizumab. Esto no está acá, pero afuera sí hay, sí se usa. Entonces, pero para ello hay que llegar al diagnóstico de que hay una alteración de la vía alterna del complemento por una mutación genética, ¿no? Entonces, el eculizumab iría muy bien. En algunos casos, así como la esclerosante focal, también a veces se presenta nuevamente en el trasplantado. Y se ha descrito series de que van desde 27 al 65%. Es un patrón, pero ya en un riñón trasplantado. Es muy similar a lo que hemos presentado. La coloración en este caso es paz, por eso está marrón. Ok, entonces, eso en cuanto a membranas proliferativas, dos campos, mediadas por inmunocomplejos, mediadas por complemento. En muchos nos va a ayudar la inmunofluorescencia y en algunos casos para definir mejor los depósitos densos del electrón. Bien, un grupo diferente sería las rápidamente progresivas. Vamos a ver cuáles pueden hacerse rápidamente progresivas, porque como tal tampoco hay una enfermedad que se llama rápidamente progresiva, sino es alguna de las patologías que hemos visto que la evolución es así de rápida y con gran compromiso con función renal. Entonces el deterioro, como decíamos, días, semanas, la evolución es mala de la función renal. En muchos casos llegan a casos terminales. ¿Qué hay en la patología? Proliferación extracapilar. Hay una ruptura de la membrana basal glomerular, entonces sale fibrina y monocitos al espacio de Bowman y alrededor de esto se hacen como unas crecientes, unas semilunas que van incluso a ahogar a las fascias capilares al glomérulo. Entonces, ahí aprovechando que hay, digamos, mediadores inflamatorios, interleuquina, factor de cáncer tumoral, pues forman las semilunas epiteliales. En su inicio, una semiluna epitelial es algo agudo. En su evolución, ya es una semiluna fibrosa, que nos está diciendo que hay cronicidad. No es lo mismo que yo haga una biopsia y diga que tiene 40% de semilunas epiteliales, que tenga el 40 o 50% de semilunas fibrosas.
ya eso es fibroso y ya está comprometido, ya está dañado, ya es un problema crónico y mal pronóstico. Hay varios mecanismos de daño, digamos, glomerular. El primero está descrito por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? Y así se llama anticuerpos antimembrana basal glomerular o enfermedad de Kurzbach. Igualmente hay una, digamos, alteración inmunológica. Normalmente dice va a haber muchos anticuerpos circulantes, inmunoglobulina G de 1 tipo 3, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, ¿no? Van a actuar frente al colágeno tipo 4 y ahí van a ocurrir, digamos, el daño de la membrana basal glomerular. Una característica es que va asociado a también hemorragia pulmonar, ¿no? O sea, hay problema renal y hemorragia pulmonar. Y es así de aparatoso el cuadro, no es un cuadro benigno. Hay factores que predisponen, se han visto que hay algunos HLA que pueden tener más riesgo, aunque también han visto que hay algunos HLA que son protectores. También se han visto que podrían incluir factores ambientales, en este caso hidrocarburos, tabaco. En alguna población han encontrado esto y están tratando de ver si también es un factor. En el tipo 2, primero de la membrana basal, en el tipo 2 está mediado por inmunocomplejos, ¿no? Tampoco es característico de una patología, esencialmente, sino es parte de cualquier enfermedad mediada por inmunocomplejos. Llámese la nefropatía IgA, la posinfecciosa, la membrana proliferativa, ¿no? O incluso enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoide, crioglobulinemia, tumores, hipertensión maligna. Entonces, en este caso está mediada por inmunocomplejos, pero de esa forma de evolución, en días o semanas, compromiso importante de función renal. En el tipo 3, sin depósitos de inmunoglobulina, y acá le llaman la pausa inmune, ¿no? Es una glomerulitis muy dañina, necrosa los vasos, ¿no? Y va a presentar justo los ANCA, ¿no? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Esto puede presentarse hasta en un 80 o más porcentaje, pero hay un grupo que también no lo presenta. Son pausinmunes, son una vasculitis, pero no tienen esos ANCA. Y el hecho de que la clínica, digamos, nos dice es la evolución de este tipo, pues eso manda y no hemos determinado los ANCA incluso en ningún caso. Generalmente es sistémica, pero muchas veces también solo limitada al riñón. La patogenia que se acepta es la estimulación de los neutrófilos por unión del ANCA a la superficie celular. Entonces, por eso está mediado por ANCAs. Tipo 3, sin depósitos de inmunoglobulinas o inmunes, la misma, ¿por qué va a ocurrir? Una susceptibilidad conética, hay factores medioambientales, dice que también la falta de exposición a la luz ultravioleta, déficit de vitamina D, habla como factores, ¿no? Metales pesados, infecciones virales, bacterianas o vacunaciones. Seguimos, aquí las vasculitis, ¿cuáles son las? Porque hay vasculitis de vaso mediano o vasos grandes y pequeños, son las de vaso pequeño las que van a dar este tipo de patología. Entonces, las granulomatosas, ese tipo de glomerulopatías de vaso pequeño son las que vamos a ver comprometidas acá, ¿no? Y los ANCA de mayor frecuencia van a ser dirigidos frente a la proteinasa 3, PR3 o viniloperidosidasa. Los ANCA, los niveles pueden modificarse con el tratamiento, incluso llegar a negativizarse. O sea, puede, digamos,
decirse que si se negativizan, podríamos estar frente a un mejor pronóstico. Pero si en algún momento ya no hubo y comienzan a aparecer, también estamos hablando de una reactivación y el pronóstico ahí ya no es tan bueno. Entonces, cuando hay ANCAs, el cuadro clínico de rápidamente progresiva es bien alto. Pocos casos, son muy contados los que hacen una evolución, digamos, muy suave. Las vasculitis ANCA pueden presentarse también con otros tipos de afectación glomerular. Puede haber ANCA asociada a membranosa, puede haber ANCA asociada a nefropatía lúpica o incluso a Kuspach, a IgA. Entonces, hay asociaciones, el ANCA no es exclusivamente de una vasculitis y rápidamente progresiva, puede estar asociado. Se han visto, sobre todo en lupus, muchas veces vemos ANCA positivos, pero no tiene pues la posibilidad de hacer diagnóstico solo como ANCA, sino de la enfermedad de fondo, ¿no? En cuanto a rápidamente progresivas, en España ya hay un número creciente en diagnósticos. 7% de las biopsias renales hasta el 2010 son rápidamente progresivas. ¿Y esto en quiénes? En personas mayores de 65 años.